Hola a todos, me llamo Moisés Cota del Ángel. Buen día y bienvenidos a este su programa titulado Resentimientos de la Nación. En esta ocasión les hablo acerca de las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, quien fue presidente ilegítimo de México, gracias a su enorme fortuna y corrupción desde el 2012 al 2018. En diferentes vídeos se discutirá cada una de estas reformas, si transformaron y movieron a México o no. Sin más preámbulos, comenzamos. Sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto, 2012-2018. El gran sexenio del horror. Ensayo crítico de indignación nacional. ¿Las reformas del presidente Enrique Peña Nieto transformaron y movieron a México? La reforma a las telecomunicaciones y a la radiodifusión. Las telecomunicaciones nos permiten comunicarnos a distancia, a través de múltiples servicios, mediante los cuales emitimos y recibimos signos, señales, escritos, imágenes, sonidos y cualquier tipo de datos, utilizando como canales de transmisión el cable, la fibra óptica, el espectro radioeléctrico. Gobierno, Reforma Telecomunicaciones, 2013, párrafo 1. Esta información no es bastante parecida a la de Fibremex.com. Fibremex, 2013, porque muchas páginas web tienen la misma información, aunque en su mayoría con unas ligeras variaciones como cambios de palabras que se pueden encontrar en el buscador más popular de la red. Para no citarlo todo con su respectiva referencia, la información puede ser buscada y encontrada en cualquier parte sin ningún problema, salvo la mayoría del pueblo mexicano que desconoce de estos medios de comunicación, pues el gobierno ha dejado al pueblo mismo solo con las señales de humo. No me molesté en refutar lo que son las telecomunicaciones, así que proseguí con lo siguiente. Lo que menos necesitan las telecomunicaciones de la nación es elevar sus costos ahora imposibles de pagar, haciendo de la cobertura de teléfono e internet un derecho negado más. Mucho menos una reforma que privatice hasta nuestra libertad de expresión. ¿Cómo esta reforma va a elevar la competencia en estos sectores que menciona el gobierno y el bienestar de los mexicanos y el potencial económico? ¿Competimos contra quién? ¿Bienestar en cuanto a qué? Pues nadie enfermó ni murió a falta de las telecomunicaciones desde antes del siglo XX. Solo son una herramienta que nos puede proporcionar conocimientos de todo tipo. Sé que uso los mismos medios para escribir esta crítica contra el poder político del país, porque se lo merece, pero nunca se me ocurriría privatizar las telecomunicaciones para censurar la libre prensa por ser acusado de hablar mal del gobierno, sobre todo priista. Dicen ampliar los derechos fundamentales, entonces ¿cómo es que muchos periodistas fueron despedidos, callados, amenazados y perseguidos a muerte si hay libertad de expresión y acceso a la información? Desde que Telmex le pertenece al magnate Carlos Slim, el teléfono y el internet dejó de ser un servicio público y de interés social. Solo unos pocos pobres diablos y la clase alta pueden pagar el exorbitante precio de dicho servicio privatizado. Realmente no es tan necesario como comer y dormir bajo techo. Cuando sea necesario, vayamos al café internet o pidámosle al vecino o a alguien quien pueda pagarlo. ¿Cómo es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones se dice llamar autónomo si trabaja para el gobierno y dependen del mismo? ¿Cómo puede este instituto trabajar para el beneficio de los usuarios y de la competencia económica a la vez? Si están a favor de los humildes usuarios, pocos, que pueden rara vez acceder a la red, ¿cómo pueden mostrarse a favor de la competencia y en contra de los monopolios? La reforma no ha hecho más que manipular la información a su favor y concentrar las riquezas para competir con otros monopolios, al menos los jefes y autoridades. Al menos la transmisión de la radio y la televisión siguen abiertas y gratuitas con sus servicios aún en decadencia, aunque no por mucho tiempo, pues pueden privatizarse hasta la radio y los canales de televisión abierta, que son pésimos. ¿Cómo es que fortaleciendo a la rectoría del Estado garantizan los servicios en condiciones adecuadas de competencia, cobertura, calidad y precio? Según sus beneficios. Gobierno, Reforma de las Telecomunicaciones. Beneficios, 2013. ¿Acaso no detendrá la libre difusión de la información no competitiva? ¿Acaso mayor cobertura, calidad y precio tienen que estar tan alto e inaccesible a la mayoría del país que apenas puede pagar el servicio pésimo y más barato? ¿Por qué se le daría autoridad al IFT para poner sanciones, para poner tras las rejas a quienes ejercen su trabajo, ya sean periodistas, reporteros y quienes critican al amado presidente y al partido en el poder? ¿O hablan mal de él porque se lo merece? Sobre todo por los escándalos relacionados como los de su Casa Blanca en Las Lomas, que se dice estar a nombre de su esposa, y el avión presidencial comprado con todo el dinero que nos robó a todos. Ejercer el periodismo y expresarse con libertad en las redes sociales o en cualquier medio de comunicación que no le agrade al gobierno no es infringir la ley. Dice ser una reforma antimonopolio, y el gobierno es el primero en censurar y acaparar toda la información buena para darnos solo sus noticias supuestamente veraces y relevantes. Quien solo se preocupa de la competitividad en el mercado en cuanto a las telecomunicaciones, ¿cómo puede llamarse preocupado por las necesidades del pueblo?
La digitalización de la televisión hizo inevitable el llamado apagón analógico. Gobierno, reforma telecomunicaciones, mitos, 2013, párrafo 1, del gobierno que alcanzó a todas las casas de México con televisores antiguas. Pero como su amigo Emilio Azcárraga Gallín, presidente de Televisa, en ese entonces, no se quería quedar sin televidentes, sin rating, el mismo gobierno de Peña regaló televisores de plasma a muchas personas de las comunidades que ni siquiera tienen luz eléctrica para ver el maldito partido de fútbol o las telenovelas de alcantarilla y de pésima producción. La señal de televisión abierta sigue siendo gratuita, pero el decodificador y las teles de plasma que no sean del gobierno tienen un costo difícil de cubrir para el común de la población mexicana. Y ni hablar de la televisión e internet de paga que para cualquiera, que no podría pagarlo aunque quisiera, es un derecho diferido, un derecho negado. ¿En qué parte de la Constitución mexicana se decreta que el susodicho apagón analógico suceda por ley? ¿Qué artículo de la misma ley se decretan las televisores analógicas obsoletas y sin señal exactamente el 31 de diciembre del 2015? ¿A qué clase de mandatario se le ocurriría escribir algo tan estúpido y banal como la ley de la televisión digital a toda costa? ¿No es realmente absurdo que esto pudiera ser escrito de verdad en la Constitución política? ¿Qué Peña no podría caer más bajo? El gobierno y la televisora aliados son capaces de llevar la señal digital y la desaparición de los televisores analógicos, así como las telenovelas, programas cómicos y partidos de fútbol a las casas de la clase media baja con tal de que pierdan su sentido de crítica y la sospecha. Al mexicano pueden despojarle de sus derechos, excepto de su televisión y programación, excepto de su religión católica, guadalupana, a lo que fue forzado a creer desde niño. Gracias a que el apagón analógico del presidente se permitió por los mexicanos, cualquier maldad y cualquier estupidez puede ser un mandato constitucional. Se dice que en la Ley Federal de las Telecomunicaciones hay libre acceso y la sanción a los bloqueos de dicha información vía Internet, aún así no todos pueden acceder sin la mejor banda ancha ni el acceso a las computadoras que prometieron a las personas de bajos recursos. Es dudoso que la empresa amarillenta llamada Televisa no resultada beneficiada con esta reforma. Televisa siempre ha estado al lado del gobierno, sobre todo del lado del PRI. Puede estar a favor siempre de la competencia económica, pero nunca del pueblo mexicano consumidor. En cambio, muestran su apoyo a cualquier país excepto a México por medio de su programación donde la persona blanca es buena y la morena o de color es la malvada y despreciable. En pocas palabras, Televisa muchas veces promueve el malinchismo, aunque no todos los blancos son buenos y no todos los morenos son de la peor calaña como cree el presidente mexicano y sus amigos blancos, morenos y de otras razas consideradas inferiores. Como dicen ellos, Televisa enfrentará más competencia. Idem. Párrafo 11, no solo a su rival Televisión Azteca u otras cadenas nacionales posiblemente subyugadas a esta reforma. Esta empresa televisiva no es rival para el teléfono inteligente o smartphone, ni para el internet con plataformas que las nuevas generaciones y algunos de sus padres pueden elegir lo que quieran ver, algo que en Televisa o en otras cadenas o empresas de entretenimiento no pueden hacer. Aunque las demás cadenas de televisión de paga siguen teniendo más dominio que el cíclope amarillento de Televisa, que cada vez está perdiendo audiencia, actualmente en el 2017. ¿Por qué el gobierno, haciendo uso de la LFT, la Ley Federal de Telecomunicaciones, impondría al grupo Televisa las obligaciones para eliminar barreras para generar la entrada y desarrollo de nuevos competidores en el sector de la radiodifusión? Y Biden. Párrafo 13. Hasta ahora Televisa sigue siendo, pese a su declive, el único agente económico preponderante del mercado televisivo gracias a su alianza con el PRI nuevamente en el poder, mientras que los demás agentes se mantienen al margen para poner en el centro de atención a Televisa. Es imposible no imaginarse que esta reforma dé favor y gracia al Grupo Carso del multimillonario mexicano Carlos Slim. Grupo Carso es uno de los muchos conglomerados que hacen puercamente más millonario a este hombre. Mientras que una persona del común poblacional pierde su empleo cuando alguien compra uno de sus módems y gasta innecesariamente su dinero para pagar su recibo de teléfono, o un teléfono de una de sus compañías, o un vestido de sus tiendas departamentales o cualquier cosa de sus conglomerados, Slim se hace cada vez más millonario, aparentemente inevitable. Su cobertura de internet y telefonía lo ha hecho cada vez más millonario que cualquier político o empresario que ha dejado cada día a nosotros los de abajo en la ruina, con decir que hasta la fundación que lleva su nombre lo hace aún más millonario que generoso. Gracias a esta reforma muchas radiodifusoras y televisoras locales están desapareciendo, y las estaciones de radio en las zonas rurales pronto serán cosa del pasado. La reforma hacendaria del gobierno del PRI, lejos de ayudar a la economía del pueblo mexicano, ha aumentado el IVA, el impuesto sobre el valor añadido, y los impuestos para compensar el dinero que gastan o pierden los poderosos de la clase política y de las empresas nacionales y extranjeras invasoras.
reducir la desigualdad en la distribución del ingreso e invertir en rubros estratégicos que detonen un mayor crecimiento económico. Gobierno, reforma hacendaria, 2013, párrafo 1, dicen que hace esta reforma. En cambio eso sería demasiado pedir para la clase política, autoridades, instituciones y empresas que viven de nuestros impuestos y de nuestra fuerza de trabajo, como si el alza al precio de la gasolina no fuera suficiente. Cierta reforma ha hecho que el resto de la población mexicana pague en impuestos más de 30% mientras que la clase alta, la clase política menos del 6%, las empresas nacionales y transnacionales, menos del 6%, mientras que las instituciones como las iglesias están exentas de pagar impuestos aún. ¿A esto le parece al presidente una distribución justa del ingreso? ¿En verdad se cree que la reforma hacendaria resolverá estos problemas fiscales en beneficio de cada persona del pueblo que le debe hasta a su vecino? Aumentando la recaudación como el gobierno dice, ¿ha sido justo realmente? Porque solo al pueblo de las clases media y bajas se le cobra impuestos por igual, ya que la iglesia aún goza de no pagar impuestos, el Estado y las empresas pagan menos del 6%. Más bien, prácticamente nada. La reforma, según el gobierno, busca reducir los elevados niveles de desigualdad entre los mexicanos al eliminar privilegios y establecer que paguen más impuestos los que tienen ingresos más altos, y protegiendo a los que menos tienen. Idem. Párrafo 3. Al llevar a cabo esta reforma, así como con las demás, el presidente hizo exactamente lo contrario. ¿Acaso reformas en acción significa reformas en contradicción? ¿Acaso en la política se hace lo contrario a lo que dictan sus reformas? ¿Acaso en México no funcionan estas reformas cuando se llevan a cabo? ¿Que acaso vienen del extranjero, o de otro planeta tal vez? Porque parece que hay igualdad solo entre la clase alta, en la oligarquía, en la alcurnia, en el abolengo libre de altos impuestos. Pues aún gozan de los privilegios. Casa Blanca, avión presidencial, muchas propiedades en México y en el extranjero, viajes, comida gourmet, muchos autos, maquillistas personales y demás lujos pagados con la fuerza de trabajo y altos impuestos del resto endeudado de la población mexicana. Se ha disminuido el gasto público con esta reforma, haciendo que cada uno de nosotros pague igual de alto los impuestos. ¿Acaso, necesidades prioritarias son coches del año, nuevos hoteles y casas imposibles de conseguir por vía de lo humilde y miserable? ¿Que las necesidades del pueblo no son techo, comida, drenaje, vestido, medicinas y todo lo indispensable para la vida humana que no tardará en ser privatizado por este malvado gobierno? La evasión de impuestos ha sido muy común entre los amigos y contadores del presidente y muy pocos de ellos han sido detenidos por la policía. Gracias a esta reforma los impuestos serán cada vez más difíciles de pagar. A esta patraña llama el presidente un México justo. ¿Que simplificar el pago de impuestos significa poner trabas burocráticas que bien podrían arruinar la vida del contribuyente aún por internet? No vemos por ningún lado acciones de transparencia del presidente a través de ninguna reforma. Solo conocen la transparencia a la acción de no ser vistos por la SHCP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o por el SAT, Servicio de Administración Tributaria. Según la página de los beneficios de esta reforma. Párrafo 1. ¿Realmente aportan más lo que ganan más? Porque pareciera que estamos pagando impuestos más los que ganamos cada vez menos y los que ganan más no pagan casi nada a los buitres recaudadores. No las empresas mismas, sino los empleados en estas empresas se ven forzados a pagar los impuestos por las ganancias de sus jefes. Es un hecho que el pueblo humilde y agachado ya no sigue pagando lo mismo. Más bien, ya no puede pagarlo endeudándose más. Los productores del campo también se ven afectados por el impuesto sobre la renta, pagan mucho más que las empresas citadinas y contaminantes. El aumento y el cobro constante del IVA harán que muchas familias no tengan para pagar por alimentos ni medicinas. ¿Acaso cada que pasamos hambre o nos enfermamos como personas físicas se suma en la carroñera recaudación? Los hogares de menos ingresos se verán forzados a pagar mucho por tan poco. ¿Y para esto votaron por el PRI? Tal vez no haya IVA en colegiaturas ni hipotecas como promete el gobierno, pero eso no significa que la clase media aspire a esos beneficios por tan poco dinero. Habrá muchas familias fuera de sus casas, ahora propiedad del banco, y sus hijos fuera de las escuelas si la reforma educativa continúa. En el beneficio del ciudadano mexicano es en lo último que pensarían al reunir sus recursos, antes solo piensan en ellos mismos. A la burguesía, a la burocracia, a la clase alta, a la clase política llaman México. México no solo es el Estado de México, no solo el Distrito Federal, no solo las Lomas del Pedregal o de Chapultepec, sino los 32 estados de la República Mexicana, cada uno de los estados que ignora el presidente. Según el gobierno, estos ingresos se utilizarán para elevar la inversión en la construcción, ampliación y modernización de la infraestructura que requiere el país, como escuelas, hospitales, puertos, carreteras, infraestructura hidráulica y aeropuertos. Idem.
¿Están seguros que esos ingresos no se usaron para construirse nuevas casas y comprarse nuevos autos y aviones privados en lugar de las escuelas, hospitales, calles, puertos y demás infraestructura pública que el gobierno jamás piensa pagar? Han aumentado a partir del 2014 las colegiaturas en los niveles básico y superior casi imposibles de pagar, volviendo a la educación un gasto más que cubrir y en una aspiración de muy pocos. Se ha invertido en el sector turístico que en materia de seguridad, tal parece que al gobierno solo le importa el turismo de este país y los extranjeros que la vida de los mexicanos mismos que cada día corren el riesgo de ser asesinado por un asaltante o un grupo armado. Se ha gastado en buenas casas y conjuntos habitacionales para las altas clases sociales que en infraestructura llena de socavones en las que pueden caer autos y personas sin importancia para el gobierno del PRI. La única forma en la que esta reforma pueda ser incluyente es en la que la Iglesia Católica y las sectas del cristianismo de Estados Unidos y Europa estén incluidas en el pago de impuestos de igual forma que el resto de los creyentes o paguen más en impuestos por ser una institución, no por nada piden el diezmo o la limosna en sus liturgias religiosas. El gobierno debería estar incluido en el pago de impuestos para pagar el salario de las autoridades policíacas. Más bien, deberían aportar más porque ellos sí que ganan más. De no ser por el pueblo mexicano y su fuerza de trabajo, la esposa del presidente no tendría dinero para comprarse casas de 80 millones de pesos, vestidos y maquillista personal. Ciertamente no se sabe dónde van a ir a parar esos ingresos de la recaudación de impuestos, como dicen en su página. Gobierno, reforma a Hacendaría, mitos, 2013, párrafo 1. Pero bien sabemos que no será destinado a los programas sociales ni benéficos, sino tal vez para la burocracia y los lujos del presidente y su familia y amigos. La construcción, ampliación y modernización de la infraestructura que requiere el país. Idem, es demasiado costoso aún para el gobierno y para el hombre más rico de México, o demasiado dinero para gastarlo en gente a la que le restan importancia solo por ser de la clase media y baja. Darnos una mejor vida como país es demasiado costoso para los adinerados de la clase alta que viven de nuestras fuerzas y de nuestros impuestos. Desperdiciamos nuestras fuerzas de trabajo en vano, porque mantenemos a estos de la clase burguesa y porque nos pagan una miseria nuestros patrones capitalistas, los que no trabajamos para el malvado gobierno estatal o federal. Se adoptaron medidas para mejorar la eficiencia y la transparencia del gasto público párrafo 3. Es decir, se adoptaron las medidas para la omisión de la eficiencia y la transparencia, solo para ser traslúcido y desaparecer. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete para ver más de mis videos. Nos vemos en otro video, en la siguiente parte de las reformas. Hasta luego.